Rodri, desde Chipo, Neuquén. Bueno, vamos a ir de a poquito, esperando que la gente se sume. La idea de esta charla por ahí es un conversatorio. No sé, nosotros los dos estamos debutando un poco con esto, así que les vamos a pedir paciencia y tolerancia por los posibles desperfectos que puedan ir surgiendo. La idea un poquito de esto, si por casualidad se llega a cortar en algún momento, probablemente la conexión, yo vuelva a intentar generar la charla, así que se van a poder volver a sumar de la misma forma que se han ido sumando. Así que, bueno, esperemos que la conexión nos acompañe. Bueno, vamos a dar la bienvenida a todos, a todas. La idea es los que puedan tener algo para anotar en algún momento, como un simple papelito o algo donde puedan hacer algunas pequeñas anotaciones. La idea es que puedan tener un poco de contacto con lo que con alguna pequeña tareita que vamos a ir haciendo con Cari. Bueno, si te parece, comenzamos un poco con la presentación. Hay mucha gente, de hecho, que si bien esto está pensado para los pacientes y para los familiares de Neuroability, de alguna manera decidimos abrirlo un poco al público en general, ya que la salud mental es algo que de alguna manera nos atraviesa a todos, y los derechos, ¿no? O sea, derechos que tenemos todos como ciudadanos. Y hay gente que evidentemente sí nos conoce, pero la mayoría probablemente no, así que yo me presento brevemente. Soy el licenciado Juan Esteco, soy coordinador del área de psicología de Neuroability. Trabajo con este equipazo hace 12 años y nada, estoy muy agradecido por todo, por el equipo. Cari. Bueno, mi nombre es Karina, yo soy trabajadora social. También hace algunos años que trabajo en Neuroability y que vengo trabajando en el área de discapacidad, diversidad funcional. Así que bueno, la idea es que sea un espacio interactivo. Acá nadie tiene la posta, por así decirlo, sino que nos juntamos y es empezar a pensar y repensar cómo hacer un poco más habitable la vida cotidiana en este contexto. Así que bueno, esa es un poco la intención de la charla. Excelente. Yo quería agradecerte, Cari, personalmente por sumarte un poco a esta locura, pero me parece que está buenísimo y sobre todo agradecer al equipo que se encargó de difundir, que ha estado muy presente, haciendo las cuentas de Instagram esta semana para los pacientes, que han estado todos ahí. A André, que nos ha estado acompañando permanentemente con las gestiones técnicas y de difusión y demás, y bueno, y todo en general el equipo. Como decía Cari, un poco la idea de esto es que acá probablemente no se encuentren con nada nuevo, digamos, en relación a la información que vamos a brindar. La idea era justamente, en algún sentido, teniendo en cuenta que se nos ha trastocado un poco toda la vida cotidiana, digamos, a partir de todo esto que ha pasado, donde evidentemente hay realidades muy diferentes en la forma en que esto se atraviesa. Y nos encontramos por ahí, bueno, como que en las redes sociales aparecen como muchos tips, ¿no? sobre salud mental, ¿no? Y aparecen como, bueno, cuestiones que son muy repetitivas. Nosotros las vamos a tomar, digamos, también las vamos a tener en cuenta. Pero bueno, parece como esto de, bueno, hay que hacer ejercicio, la alimentación, el sueño, hay que hacer rutinas, estructurar. Y a veces estas pequeñas reglas, de alguna manera, estructuradas de esa forma, resultan difíciles, digamos, ¿no? De acuerdo a las realidades que estamos cada uno inmersos. Hay personas, digamos, si nosotros tomamos estas reglas como literales, probablemente la mayoría de las personas quedemos afuera, digamos, de toda nuestra cotidianidad. Entonces, un poco la idea con Cari de generar este espacio era
desde nuestras realidades, incluso diferentes y compartidas como profesionales, poder articular sobre estos tips, sobre estas reglas que están muy difundidas en general, de una manera flexible, tratando de considerar fundamentalmente la adaptación en personas con discapacidad y en la población en general, incluso en nosotros como profesionales también, digamos, ¿no? O sea, teniendo en cuenta. Bien, yo te agradezco, Juan, que me hayas invitado. Yo te cambié el nombre, que me hayas invitado porque, bueno, es muy importante poder acompañar y acompañarnos en esta situación y un poco que contarles por qué lo pensamos en conjunto la charla, desde la interdisciplina, digamos, porque creemos que la salud mental no se puede pensar disociada o aislada de lo social. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que la pandemia ocurre en mundos, en realidades que son muy desiguales. Franco, sí, gracias, que son muy desiguales. Entonces, hay personas, hay grupos que están en mayores situaciones de vulnerabilidad que otros. Pensar en las condiciones concretas de existencia de las personas. O sea, no es lo mismo la condición económica, cultural, barrial, los accesos que tengo o no en el barrio que vivo, los capitales que pongo en juego, que también inciden en la forma en que voy a atravesar esta situación. Cuestiones concretas, no es lo mismo estar en una vivienda donde yo tengo espacios de comodidad, de confort, de privacidad, hacer X cantidad de personas en una vivienda con espacios reducidos, donde tenemos que hacer uso compartido de todos los espacios. Entonces, las formas en que atravieso esta situación son muy diferentes y también están ligadas a las condiciones concretas de existencia, digamos, en las que cada persona vive. Por eso un poco problematizábamos esta cuestión de la universalidad de las propuestas, o esta cuestión, esto para estar bien. En realidad hay que ver qué cuestiones podemos tomar y adaptarlas a nuestras realidades concretas, que ese es un poco el ejercicio que vamos a proponer hoy. Pensar algunos tips, algunas cuestiones, algunas pautas generales que se están difundiendo y que, bueno, algunas cuestiones podemos tomar, pero ver cómo eso se puede adaptar a mi realidad cotidiana. Salud mental a veces se lo asocia solamente con lo subjetivo y en realidad también, salud mental es tener las necesidades básicas satisfechas, salud mental es tener trabajo, salud mental es tener vivienda, es tener alimento. O sea, es un complejo, es un entramado complejo donde hay un montón de factores que inciden. Entonces, bueno, eso es un poco la invitación, a no sacarle la complejidad que implica cuando hablamos de salud mental y cómo se entretejen, digamos, un montón de derechos que son necesarios para poder hablar del derecho a la salud mental. Está buenísimo esto que decís. De hecho, bueno, agregando un poquito a esto que vos decís, de alguna manera intentar definir la salud mental es como meterse en algo realmente amplio y que evidentemente nosotros en esta charla no lo vamos a abarcar, no vamos a poder abarcar todo, como decimos, las realidades son muy diferentes en general y como vamos a ir recorriendo un poco estos tips o estas cuestiones concretas, digamos o estas pequeñas sugerencias o cómo adaptarnos, me parece que el ejercicio más importante lo va a poder ir haciendo cada uno a medida que vaya escuchando, metiéndose, involucrándose en la charla, que es un poco la idea. Es la posibilidad de ver cómo cada uno puede ir adaptándose o generando un contexto de adaptación sobre estas pequeñas sugerencias, ¿no? Y vamos a ir tratando de dar algunas ayudas, digamos, sobre esto, ¿no? O pensar alternativas flexibles. Creo que si hay una palabra que vamos a tratar de potenciar en esto es la flexibilidad sobre la que podemos ir adaptando esta realidad sobre nuestra propia historia, sobre nuestro propio contexto, ¿no? Las cosas como están dadas, de la forma en la que están dadas. Y la primera pregunta que por ahí se nos ocurría, digamos, en esto es, incluso la idea es que hagan un pequeño ejercicio en la medida que puedan, los que tengan para anotar un pequeño papelito, un cuadernito, la primera pregunta sería, ¿para qué les parece importante tener salud mental? ¿No? Lo que quieran pueden ir agregando en el chat, de alguna forma. Después, las preguntas que vayan haciendo las vamos a tratar de dejar para el final, así podemos hacer un poco un conversatorio, pero van a ir quedando.
los que se animen, digamos, pueden ir anotando. ¿Para qué queremos tener salud mental? Cari, si vos nos pudieses dar una mano, digamos, de tu propia historia. Bueno, y para mí la salud mental, para tener un estado de bienestar, para sentirme bien. Ok, y concretamente, ¿eso qué sería, digamos? Estar en equilibrio, tener un estado, digamos, de sentirse bien. Y para llegar a ese estado de sentirse bien, es esto lo que hablamos, que bueno, hay que ver un montón de otras para sobrevivir, dice el Fran. Para el desarrollo de las actividades laborales, claro, para poder desarrollar tu vida, bueno, sin mayores dificultades, calidad de vida, para vivir dignamente. Ahí estoy leyendo lo que nos van aportando. Buenísimo, buenísimo que se aprendan a participar, es un poco la idea de esto. Vos, Juan, ¿para qué? Ahora lo hacemos al inverso. Bien, buenísimo. Como estas cuestiones, aparece equilibrio emocional de Maca, para disfrutar de la vida cotidiana, fluir. Para fluir. Karina, bien. Las relaciones sociales. Poder sentirse pleno con uno mismo y relacionarse con los demás. Para las relaciones interpersonales, para ayudar al cuerpo también, qué importante eso. Equilibrio, coherencia con uno mismo. Es interesante todo lo que va apareciendo, ¿no? Yo creo que coincido con todo de alguna manera. El ejercicio que vamos a tratar de ir haciendo es, de alguna manera, poder tener presente esto que vamos diciendo, tratar de ir recordándolo, ¿sí? Para poder darle algún sentido, digamos, a lo que implica la salud mental para nosotros, ¿no? Es decir, ¿para qué yo quiero tener salud mental? ¿No? Y desde el punto de vista personal yo podría decir para poder aprender a cuidarme, para ser lo suficientemente sabio para poder cuidarme y cuidar a los otros, cuidar a los míos, digamos que en definitiva es algo importante para mí. Entonces, para intentar responder un poco sobre esto, nos podríamos poner a dar definiciones sobre salud mental, de la ONU y demás, pero esto me parece, para evitar el estrés, dice Gio ahí, para tener la capacidad de ordenar el día a día. Qué interesante todos los aportes que van dando. Sin pretender entrar en dar definiciones sobre salud mental, sobre lo que debería, eso está en los manuales y demás. Por ahí con Cari se nos había ocurrido la posibilidad de pensar la salud mental con una metáfora, ¿no? Con una metáfora que sea un poco más accesible. Y la metáfora que por ahí primero se nos ocurrió fue pensar a la salud mental como si fuese como un árbol, ¿no? Como si fuese un árbol que tiene tres partes, ¿no? Y este árbol, de alguna manera, si nosotros lo pensamos como en sus partes fundamentales, son las tres partes que tiene el árbol, podrían ser la raíz o las raíces, ¿sí? El tronco y la copa, a grandes rasgos, ¿no? Podríamos decir que estas tres partes del árbol son tres partes que se van desarrollando paulatinamente, ¿sí? A lo largo de su propia vida, de la vida del árbol, digamos la vida de nuestra salud mental, y que cada parte resulta ser fundamental para las demás, ¿no? Y de alguna manera cada parte termina siendo o como cumpliendo un rol específico en lo que implica la interdependencia con las otras partes. Entonces, pensándolo como esta imagen del árbol, la idea es que vayamos pensando, tratando de imaginar que cada uno su propio árbol de la salud mental, en el cual, si nosotros pudiésemos decir las partes más fundamentales del árbol, que tienen que ver con las raíces, ¿sí? Podríamos decir que tienen que ver con, entre otras cosas, ¿no? Entre la realidad que pueda tener cada uno, lo que tiene que ver los aspectos que están ligados con la alimentación, con el sueño, con el ejercicio. Y si nos detenemos un poquito, digamos, en esto, muchos de los tips que hemos estado tratando de ver, dicen, bueno, mantengan una dieta equilibrada, hagan ejercicio todos los días y demás. Y a veces esto, como decimos, no está como muy adaptado a las posibilidades. Evidentemente, no todas las personas tienen la posibilidad de hacer yoga o meditación o ejercicio y demás, pero la idea
nuestra en esto es que entendamos que estos aspectos básicos y fundamentales, ¿sí? Como una alimentación equilibrada, como la calidad de sueño, ¿sí? O intentar por descansar de alguna manera medianamente, que esto es algo que se ha afectado un montón, digamos, ahora. Yo no sé si a vos, Cari, te ha pasado, digamos, con respecto a la calidad de sueño. La mía realmente se ha visto afectada un montón, a pesar de que uno por ahí dice, bueno, tiene tiempo en esto. Las rutinas y el desorden que se ha generado en la vida cotidiana, digamos, y en todo lo que está pasando, termina afectando cuestiones tan básicas, ¿sí? Como nuestro movimiento, ¿sí? Que de repente estamos metidos en cuatro paredes, el sueño y la alimentación como cuestiones básicas. Si lo pensamos como una cuestión de salud mental, podríamos decir que personas, a grandes rasgos, ¿no? Las personas que pueden de alguna manera tener cierta accesibilidad al ejercicio o al movimiento, ¿no? Cierta diversidad en su alimentación, en su dieta cotidiana y cierta calidad de sueño, ¿sí? Podremos decir que ya tienen de alguna manera una base, ¿sí? Que le va a permitir desarrollar un potencial de salud mental bastante importante, ¿no? O sea, no hace falta ni ir al terapeuta, ni necesariamente tener... Es decir, las personas que pueden de alguna manera acceder a este tipo de cuestiones básicas, las raíces de este árbol, de alguna manera podrían tener condiciones que puedan ser un poco más favorables para el desarrollo de un tronco, de una salud mental o de unas ramas un poco más fuertes, digamos, ¿no? Y volviendo a esto del tronco, que en realidad la metáfora es simplemente para ayudarnos a pensarlo, pero no se puede jerarquizar porque todos los aspectos son importantes. Primero aclarar eso. Y volviendo a esto del tronco, que nos lleva a pensar en las corporalidades, cuando hablamos del cuidado de la corporalidad, ahí nos lleva a pensar también, pensando en las personas con discapacidad, el derecho a la rehabilitación. Si bien la ley 24901, que es la de las prestaciones básicas, se suspendieron de forma, digamos, presencial, se tiene que garantizar la rehabilitación a modalidad distancia, que eso implica que pensemos en la realidad particular de cada paciente y no me suelten, no me distraigo leyendo el chat. En la realidad particular de cada paciente y los recursos que tiene, porque no es lo mismo si tengo acceso a internet, por ejemplo, a no tener, si lo necesito en soporte papel o si cuento con los dispositivos para hacer la videollamada, digamos. Entonces, la rehabilitación tiene que estar garantizada acorde a los recursos y posibilidades que tiene la persona con discapacidad. Y por otro lado, otra cuestión importante es que las personas con discapacidad tienen el derecho de opinar y de decidir también en todas las decisiones que atañen a sus vidas. Hablando particularmente de la rehabilitación, es importante que participen de forma activa en poder decir esto sí, esto no, esta modalidad, esto me sirve, esto lo repensemos. Digo, de una forma constructiva, poder ir construyendo las mejores o las estrategias que más se adapten. Bueno, como dice el lema de la convención, que es muy básico, digamos, para pensar todos los aspectos, nada sobre nosotros sin nosotros. Y eso también es un poco la invitación a la participación activa. Bueno, y después, volviendo al tronco, esto que decía Juan en relación al sueño, el ejercicio, el movimiento, también se reglamentó para las personas con discapacidad salidas breves para evitar situaciones de crisis. Eso hay toda una reglamentación, la pueden acceder, si no después le compartimos los links, para que puedan leer también cómo está reglamentado, cómo puedo salir, son 500 metros, según el DNI y demás. Siempre haciendo un uso responsable y tomando todas las medidas de precaución, porque bueno, hay que pensar mucho cuando hablamos de la corporalidad en el cuidado de las corporalidades propias y las del resto, ¿no? Un poco eso. Buenísimo esto. Está bueno. Si nosotros pensamos en la estructura del árbol, cuando la pensamos con Cari, de alguna manera pensamos como en estos tres grandes segmentos, ¿no? El de salud de las raíces, que son nuestro propio cuerpo, digamos, y cómo digamos,
cómo partimos, digamos. Nosotros somos esencialmente a partir de un cuerpo. El cuerpo es la casa, digamos, donde nosotros habitamos. El tronco podría ser de alguna manera todo lo que implica con nuestra historia, digamos, todos nuestros aprendizajes, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestros hobbies, lo que nos hace bien. Y en algún punto las ramas las pensamos como nuestras relaciones sociales, ¿no? Así como nos relacionamos con este mundo externo. Y de alguna manera estas tres partes terminan siendo interdependientes entre sí y terminan siendo fundamentales para lo que podríamos denominar la vida de un árbol lo más saludable posible, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros volvemos a las cuestiones básicas, digamos, que decía Cari, digamos, con los derechos a la rehabilitación, al acceso, a cuestiones netamente básicas como el hecho de poder acceder a, no sé, a una vivienda digna, el hecho de poder tener agua potable, digamos, de la canilla, digamos, en mi casa, de alguna manera favorecen un desarrollo en la salud mental que hoy, sobre todo en las condiciones de pandemia, digamos, y de aislamiento, a veces terminan siendo muy vulneradas, ¿no? El hecho de poder, a lo mejor, además de tener en cuenta esto, ¿no? Y todo el desorden que nos ha generado en la vida cotidiana, bueno, estas condiciones particulares, extraordinarias, nosotros escuchamos muchas de las recomendaciones permanentemente el hecho de tener que hacer rutinas, ¿no? Y por qué de alguna manera termina siendo importante el hecho de poder hacer rutinas en la vida cotidiana hoy, en el contexto en el que estamos, esencialmente porque nos vuelve a generar cierto ordenamiento, ¿no? Nos puede automatizar en ciertos procesos básicos que constituyen estas raíces esenciales para nuestra salud mental. Poder de alguna manera mantener ciertos horarios con la alimentación, digamos, con mantener ciertos horarios, ciertas rutinas, de cómo lo venimos haciendo más o menos antes. Digamos, esto no hay pautas generales específicas, digo, no hay pautas específicas sobre cómo uno debe alimentarse, digamos, ¿no? Sino poder hacerlo de alguna manera lo más ordenado que implica para cada uno. Poder tener cierto espacio para realizar movimientos o ejercicios, poder tener cierto orden con respecto a los ciclos del sueño. Sí, que esto, insisto, es algo que se ha modificado un montón en esta época particular, fundamentalmente porque los ciclos de sueño también siendo súper importantes, los ciclos circadianos, digamos, que por ahí todos conocemos, que tienen que ver con este estado particular de organización fisiológica, ¿sí? Que nosotros tenemos a partir del contacto con la luz, digamos, ¿no? Y nosotros, la mayoría de las personas, descansamos de noche y vivimos de día, ¿no? Y eso nos permite de alguna manera seguir en contacto de una manera mucho más funcional, aprovechando los recursos de nuestro propio cuerpo, de esta casa que habitamos, ¿no? Bueno. Y esto que decías, Cari, con respecto a lo del tronco, digamos, ¿no? Que vendría a ser nuestra propia historia, ¿no? Esto de alguna manera nos ha generado una revolución a nivel de emociones y de pensamientos, ¿no? Y a nivel de nuestra historia cotidiana, digamos, ¿no? O sea, yo creo que si me pongo a enumerar las emociones que he tenido o por las que he cruzado, no sé, puedo nombrar un montón. A esto le podríamos pedir a la gente, digamos, ¿no? Que nos ayude un poco. ¿Qué emociones de alguna manera han sentido a lo largo de estas 8 semanas que llevamos de, de aislamiento físico, ¿no? Y social? ¿Con qué emociones han contactado? Pito dice, yo Todas las pasé por fases. todas las fases. Ok. Muchas, dice Belén. Enojo, Enojo, ansiedad, ansiedad, dice, montaña intolerancia, rusa emocional, frustración, ujú, angustia, miedo, felicidad, soledad, ansiedad, incertidumbre, incertidumbre, ira. todas. Juan, ¿es Montaña normal emocional. sentir todas estas emociones?
sin duda, ¿no? Esto es de alguna manera lo que nos hace condición de humanos en algún punto, ¿no? Y evidentemente mientras más vulnerables son nuestras condiciones, digamos, y esto podemos hablar tanto desde la discapacidad como de las cuestiones netamente sociales y los accesos a necesidades básicas, es perfectamente entendible, digamos, ¿no? Y un poco la idea de esto es, fíjense que todos los que vamos poniendo hemos atravesado por un sinfín de ida y vuelta entre las emociones, ¿no? Y no hemos sentido momentos de euforia, momentos de ansiedad, momentos de alegría de estar en casa, momentos de tristeza de estar en casa, de sensación de encierro, de intolerancia, de no querer ver más al que tengo al lado si estoy con alguien, de necesitar abrazarlo si tengo la posibilidad de decir, evidentemente todas estas emociones, digamos, son parte de lo que estamos atravesando. Y es súper importante que podamos entender que esto también es normal y que esto es lo que nos pasa a todos, ¿no? En esto. Muchas veces estos tips o estas cuestiones que escuchamos tienden a decir, bueno, no, hay que estar bien, hay que mantenerse positivo, hay que... Y a veces, con todo esto que me pasa, digo, si encima tengo que hacer el esfuerzo para mantenerme positivo, digamos, también siendo como un motivo más de malestar, ¿no? Entonces, lo importante un poco en esto es... Sí, perdón. No, dale. Lo importante un poco en esto es, digamos que evidentemente estamos todos un poco en esta situación, ¿no? Es algo que estamos atravesando todos juntos a nivel mundial. Y si bien no estamos todos en el mismo barco, porque hay algunos que andan en yate y otros que andan en balsa, digamos, no en un par de troncos, sí estamos atravesando esta montaña rusa de emociones y de sensaciones y de pensamientos, cada uno desde su contexto, ¿no? De que bueno, ese aporte lo vamos a tomar después, ese aporte de Belén sobre esto de estos aprendizajes, ¿no? En este tronco, digamos, que sostiene, digamos, estas raíces y demás que tiene que ver con nosotros, intentar cambiar nuestras emociones, intentar lidiar contra nuestras emociones, intentar que estas emociones no estén o dejen de estar, de alguna manera es como intentar sacar la savia de adentro del árbol, ¿no? De alguna manera es imposible. Entonces... Sí, pensar también en el contexto de que en realidad se interrumpió, se alteró toda la vida cotidiana y de forma abrupta. Entonces la asistencia al trabajo, los procesos escolares de los niños, o sea, fue un reorganizar toda la vida cotidiana. Entonces es muy esperable que aparezcan muchas emociones y que tengamos que aprender nuevas formas, por ejemplo, de vinculación con los otros, a través de los medios tecnológicos. Bueno, ya vamos a hablar después de eso. Pero bueno, hacer hincapié en esto, de que todas esas emociones son esperables de que sucedan. Que es un poco lo que vos también traías, Juan. También pensar también la cuestión de las actividades de disfrute, ¿no? Poder conectar en este tiempo, en realidad en todos, con el derecho al placer, con el derecho a la recreación, a poder hacer actividades que sé que me hacen bien. Eso también es importante, poder tener espacios propios, que muchas veces por las exigencias de la vida diaria o por esta cuestión de la productividad que recién alguien mencionaba en los comentarios, ¿no? Es decir, siento que bajé la productividad o siento que no estoy haciendo nada. Bueno, poder también tratar de conectar con otras cuestiones que nos hagan bien, que no tengan que ver solo con la producción, entendida en términos laborales de tareas domésticas y demás, sino espacios de placer. Eso también es importante para hablar de salud mental. Incluso hasta, Cari, poder disponernos de alguna manera a estar con lo que nos pasa, ¿no? Y poder darnos la oportunidad de conectarnos con cuestiones que nos den placer, así como pueden ser, no sé, ejercicios, meditación, pintar, dibujar, o simplemente, no sé, salir un rato al sol, digamos, como por decir, conectar un poco con eso, y también poder disponernos a estar en silencio o simplemente estar triste, digamos, ¿no? Es decir, en esta montaña rusa de emociones, digamos, que estamos sintiendo, también tenemos el derecho, de alguna manera,
a poder disponernos a conectar con esta sensación de tristeza, con esta sensación de angustia, y también a abrirle las puertas, digamos, a eso, ¿no? O sea, tenemos el derecho de poder sentir libremente que estamos en una condición particular, una condición difícil, de mucha vulnerabilidad para muchas personas, y que de alguna manera sentirse triste, sentirse angustiado, o sentir miedo, o sentir enojo, también está bien, ¿sí? Después lo que vamos a ver, digamos, de alguna manera es qué es lo que tendemos a hacer con eso, digamos, ¿no? Es decir, yo después tiendo a culpar al otro, tiendo a culparme a mí mismo y demás, digamos, pero por ahí no viene al caso. El hecho es que por ahí el hecho de poder hacernos la idea de que esta es una situación pasajera, digamos, de que esto es algo que es transitorio, y también teniendo en cuenta que se está de alguna manera construyendo una nueva normalidad, digamos, ¿sí? Porque esto no es que de repente van a abrir las puertas de la se van a liberar, digamos, el aislamiento, y de repente, bueno, vamos a volver todos al ritmo de antes, a la vida de antes y demás. Esto evidentemente es una situación transformadora, ¿no? Una situación que genera mucha incertidumbre, donde cada uno, de alguna manera, vamos a ir descubriendo, si en nuestra propia historia, en nuestro propio contexto, cómo vamos a ir reconstruyendo esta nueva normalidad, con el vínculo con nosotros mismos, con los otros inmediatamente, en nuestro vínculo con nuestro trabajo y en la sociedad, digamos, ¿no? Entonces hacemos la idea de que por un tiempo probablemente vayamos a tener miedo a veces de acercarnos al desconocido, y estas cuestiones que van dándose a partir de esto que vamos aprendiendo, ¿no? Ahora vi que ayer liberaron esta posibilidad de que salgamos a caminar acá en Argentina, digamos, y en Córdoba, de que se pueda salir a caminar a una recreación en un radio de 500 metros y demás. No, y esto nos va a exponer a una nueva forma de sentir y pensar, digamos, ¿no? Es decir, salgo, cuánto salgo, me acerco o no me acerco a las personas, digamos, ¿no? Y bueno, se va a ir reconstruyendo cotidianamente, digamos, ¿no? Sí, sí, de escucharte pensar también en esto de, bueno, ¿quién define la normalidad o qué es la normalidad, no? Por ahí me parece importante poder pensar en que, bueno, la idea es que pueda ser un lugar más habitable para cada uno, para cada una, que no genere tanto padecimiento subjetivo. Esa es un poco, me parece, la idea de rearmar o reinventarse esta nueva cotidianeidad con estas pautas y demás. Bueno, un poco eso. Y después... Tomando esto, sí. esto que decís, y lo que decía alguien ahí, no, esto de hacerlo más habitable, ¿no? Sobre esta posibilidad de alguna manera de estar como con cierta curiosidad, a disponerse a aprender, digamos, ¿no? Aprender a estar con estas cuestiones, ¿no? Y decir, ¿qué hay en mi vida cotidiana? ¿Qué más tengo? ¿Con qué me puedo conectar yo hoy? Digamos, de alguna manera, en esta posibilidad. Y ahí decía una chica recién, aprendí a cambiar a mi hija, aprendí a vincularme con mi hija, ¿no? Aprendí a estar conmigo desde otro lugar. Cuestiones que, insisto en esto que vos decías recién, ¿no? Que de alguna manera vuelven a hacerlo, o tienden a hacerlo más saludable, más habitable, digamos, este contexto cotidiano. Buenísimo. Y también pensar en el tema, bueno, de los vínculos, cómo me vinculo con el exterior. Que ahí, bueno, ahí hay que tener en cuenta que la tensión creció en este contexto, porque, a ver, estamos amontonados o no, pero estamos compartiendo todos los espacios, todos los días, en una situación de aislamiento. Entonces, es también esperable, o por lo menos así lo han dicho las estadísticas, de que la tensión vaya acrecentándose. Por eso es importante promover el buen trato, la tolerancia hacia el otro, hacia la otra, la paciencia, poder hacer acuerdos colectivos entre quienes viven en esa misma vivienda, por ejemplo, en relación al uso de los espacios. Hay, qué sé yo, cuestiones concretas como, bueno, quiero hacer mi sesión de psicología, te lo traigo, Juan, porque, bueno, fue un caso,
y no tengo espacio para hacerlo porque no tengo intimidad. Bueno, poder hablar, poder hacer acuerdos con todos los que habitan en esa vivienda y hacer un uso o hacer ciertos acuerdos sobre el uso de los espacios para que pueda tener mi privacidad de alguna forma, reinventarme algún lugar